En la lección anterior, nosotros trabajamos con proporciones. Nosotros estábamos interesados en saber qué fracción de la población cumple con alguna característica particular, que nos queremos saber qué fracción de nuestros clientes reaccionaban ante una campaña o también qué fracción de un público objetivo calificaba para algún producto o cuáles eran las características de cierta población, si eran mujeres, si eran niños o incluso en un grupo, quienes favorecían o no una decisión a nivel político, quienes apoyaban alguna ley o no. Entonces a mí me interesaba saber la proporción de la población. Pero a veces nos interesa también conocer parámetros de la población de variables cuantitativas. En aquel caso, las variables eran cualitativas, eran variables categóricas y nos interesaba conocer ese parámetro de la proporción, el parámetro poblacional. Pero en el caso de variables cuantitativas, yo puedo hacer estimaciones sobre otras características de la población. Y entonces, en este caso, en este capítulo, vamos a ver a trabajar con la media. Entonces, en muchas ocasiones a mí sí me interesa saber de mi población o de una población en particular el promedio de alguna variable aleatoria. ¿Cuál es la edad promedio, ingreso promedio, el costo, si no estamos hablando de personas, o precios, cualquier variable cualitativa? Yo me interesaría conocer la media. Y nosotros vamos entonces a poder, al igual que como hicimos anteriormente, establecer intervalos de confianza donde yo puedo decir, bueno, el promedio o la media, por ejemplo, el costo medio de este producto está entre este y este valor con un nivel de confianza de tanto. Es decir, vamos a poder establecer intervalos de confianza para conocer con cierta fiabilidad entre qué valores yo puedo esperar un costo, por ejemplo. También poder hacer prueba de hipótesis sobre esa media y poder decir, bueno, hubo un cambio en ese parámetro poblacional, en la media de mi población, entonces poder probar si, dado mi muestra, puedo establecer que sí, la media de la población de cualquier variable que yo esté trabajando, sea un costo medio o edad media, sí ha variado. Entonces, en este capítulo nos enfocaremos en eso. Ya vamos a estar trabajando con variables cuantitativas y vamos a establecer y a hacer inferencias sobre
Anteriormente nosotros vimos cómo si tomamos una muestra de una población, obteníamos una proporción determinada, dígase 5%. Pero si sacábamos otra muestra de esa misma población, la proporción o sea, es muy probable que no sea 5%, quizás será 5.3%. Y si sacamos otra igual también, altamente probable que sea distinta. Entonces, este error que vimos, muestral, que no es un error, se va a ver también ahora que trabajemos con medias. Cada vez que obtengamos de la población una muestra y calculemos la media, va a ser distinta a si volvemos a hacer el experimento con esa población y extraemos otra media. Entonces, eso lo que quiere decir es que al igual que antes vamos a poder tener una distribución de las medias. Anteriormente teníamos una distribución de las proporciones, donde cuando sacamos una proporción, al ser distinta, no sabíamos exactamente cuál era la variabilidad de la proporción o cuál iba a ser la proporción exacta que íbamos a sacar, pero sí podíamos establecer cuál era la probabilidad de obtener una u otra proporción. Igual con esto, ahora que trabajamos con media, ya que varía cada vez que obtenemos una muestra de la población, nosotros también vamos a poder modelar con un modelo normal esa proporción esa distribución de las medias. Para ilustrar esto, vamos a ver este ejemplo en donde se están simulando 10.000 lanzamientos de un solo dado. Entonces se lanza el dado, como nosotros sabemos, la probabilidad de sacar, si no hay, o sea, si el dado no está trucado, como decimos, la probabilidad de sacar un 1 es la misma que sacar un 2, 3, 4, 5 y así para cada uno de los números. O sea que podemos esperar que a medida que aumente el número de lanzadas, esto se va a hacer una distribución uniforme, porque van a tener toda la misma probabilidad, un sexto de sacar cada uno de los números, y se va a ver como vemos aquí en la gráfica. Si ya en lugar de yo lanzar un dado, yo lanzo dos dados y lo que grafico es el promedio de esos dados, yo voy a empezar a tener una distribución como esta que vemos en la gráfica, donde la probabilidad de, por ejemplo, sacar un 3 o un 3.5 o un 4 en promedio es mucho mayor a sacar en promedio un 1 o un 6, por ejemplo, porque para sacar en promedio un 6 debe salir de doble 6, estamos hablando de dos dados, para sacar en promedio un 1 debe salir de doble 1, y eso es menos probable a, por ejemplo, sacar en promedio un 3.5, donde se puede formar con un 3 y un 4, con un 5 y un 2, entonces hay más probabilidad de sacar en promedio estos valores centrales a sacar, por ejemplo, los valores extremos de 1 y 6, donde solamente hay una sola combinación que te va a permitir sacar en promedio esos valores. Entonces la gráfica se va a empezar a ver como esto, más centrada en ese 3.5. En este caso, estamos considerando el lanzamiento de 5 dados. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo se concentra cada vez más el promedio en ese promedio poblacional. Y esto es intuitivo. O sea, para tú, por ejemplo, como mencionamos ahorita, sacar un 1 en promedio de esos 5 dados que lanzaste, tú tienes que sacar 1 en los 5 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que tú lances esos 5 dados y tú obtengas un 1 en todos ellos? Es muchísimo menor a que tú lances los 5 dados y en promedio esos 5 dados te den 3, por ejemplo. Entonces, porque hay muchas combinaciones que te permitirían un 3 en promedio, pero hay una única combinación que te permite un 1 en promedio.
Entonces, obviamente, la probabilidad de ese 1 en promedio es muchísimo menor y por eso vemos en la cola cerca del 1 que es muchísimo menor. Ya se va estrechando y se va concentrando el promedio. A medida que aumenta, ese promedio se va concentrando en los valores centrales. Entonces, finalmente aquí vemos, por ejemplo, con 20 dados, cómo ha variado nuestro gráfico. Aquí ya está prácticamente concentrado en ese 3.5. Sin embargo, si nosotros vemos acá la probabilidad o sea, alrededor de 1, alrededor de 2, de 6, de 5, es prácticamente 0. Y eso es porque es altamente improbable que tú lances 20 dados y todos te salgan 1, por ejemplo, o todos te salgan 6, o para que en promedio los dados te den todos 2, en promedio los 20 dados, hay muy pocas combinaciones para lograr ese 2 en promedio. Entonces, es por esto que vemos que a medida que aumenta el número de muestras, entonces se va estrechando nuestra distribución, hay menos variabilidad y se concentra el parámetro poblacional, o sea, la media de esta distribución se centra en ese parámetro de la población, en esa media poblacional. Y ya vemos que tiene una forma aproximadamente normal. Y es entonces aquí donde es por esto que nos podemos basar en la distribución normal para poder entonces hacer estimaciones alrededor de la distribución normal. Ya formalmente esto es por lo que conocemos y hemos mencionado anteriormente del teorema del límite central, donde la distribución muestral de cualquier media, que fue lo que estábamos viendo, se va volviendo normal cuando crece el número de la muestra, independientemente de cuál sea la distribución que tenga la población. La distribución de las medias va a ser normal. Si la población es muy sesgada, aún sea muy sesgada, sí, la distribución de medias va a ser normal, pero va a requerir muestras más grandes que si, por ejemplo, no fuera tan sesgada la población o la distribución poblacional. Aquí solamente puntualizar la diferencia de cuando hablamos de una distribución de la muestra y cuando hablamos de la distribución muestral de una estadística. La distribución de la muestra es simplemente la distribución de esa muestra particular que sacamos de la población. Ahorita vimos los dados, por ejemplo, donde estábamos lanzando un solo dado, lo lanzamos 10.000 veces y obtuvimos la distribución de sacar cada una de las caras. Y era uniforme, eran todas prácticamente iguales. Entonces, cuando hablamos de la distribución de una muestra, nosotros podemos esperar que esa muestra se distribuya primero como mismo se distribuye la población. Y a medida que aumenta el número de experimentos, vamos a tener que se va a aproximar incluso cada vez más a ese parámetro poblacional, a cómo se distribuye la población. Sin embargo, cuando hablamos de la distribución de una estadística, hablamos de la distribución de proporciones, de la distribución de medias, nosotros ya estamos hablando de cómo se distribuye el promedio, por ejemplo, cuando es distribución de media, de cada una de esas muestras. O sea, ya estamos hablando de que hicimos varios experimentos y hicimos un récord de esa estadística y esas estadísticas tienen una distribución y es distinta o podría ser distinta si, por ejemplo, no es normal la distribución de la muestra. Obviamente que si la distribución de la población es normal, van a ser iguales. Pero si no es normal, por ejemplo, en el uniforme, esa distribución de las medias va a ser distinta a la distribución de la muestra, porque teníamos una distribución de la población uniforme y ahora vamos a tener una distribución de las medias de esa variable
que tienen una distribución uniforme, pero acabamos de ver que la distribución de sus promedios, la distribución de sus medias, no es uniforme, es aproximadamente normal o es normal. Y nosotros o sea, tenemos que hacer la distinción de esas dos distribuciones con las que vamos a estar trabajando. Una distribución de muestra y la otra es distribución muestral de alguna estadística. Hemos visto hasta ahora proporciones, cuando hablamos de variable cualitativa, y ahora entonces la distribución de las medias se va a centrar en la media poblacional, en mu, y la desviación estándar, como nosotros vimos, no va a ser esa desviación poblacional, sino que va a estar relacionada, o sea, va a estar afectada por el tamaño de la muestra. Nosotros vimos cómo la variabilidad en esas gráficas se va reduciendo, cómo la dispersión se va reduciendo, la gráfica de la normal se va estrechando. O sea, hay menos variabilidad a medida que aumenta n. Y por eso en esta fórmula tenemos una relación inversa. A medida que aumenta n, la desviación estándar se va reduciendo. Entonces va a estar inversamente relacionada con la raíz del tamaño de la muestra.
Entonces, ese sigma, o sea, va a ser sigma, o la desviación estándar poblacional, ese es el símbolo de la desviación estándar, esa desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este ejemplo, para calcular la desviación, aquí estamos viendo que estamos basándonos no en la desviación estándar, sino en el error estándar. Y es que cuando nosotros estamos trabajando y no tenemos esa desviación de estándar, ese parámetro poblacional, como es el caso, este ejemplo, porque estamos hablando de toda la población de Estados Unidos, no tenemos cuál es la desviación estándar de esa población, pero sí en base al estudio, sí tenemos un error estándar, que es esa desviación, pero de muestra. Entonces, por eso lo hacemos en términos de S, que es la desviación estándar de la muestra. Es decir, cuando no esté disponible, porque nuestra población sea realmente no, o sea, no sea factible o no, nunca vayamos a saber, a veces es imposible conocer esa desviación estándar de la población, siempre entonces vamos a usar, como quien dice, la mejor aproximación, que va a ser el error estándar. Aunque hemos hablado sobre eso, vamos a puntualizar un poco más ya de manera gráfica cómo funciona lo de la distribución muestral, ese modelo de distribuciones muestrales. Entonces, para esto tenemos este gráfico donde esa línea azul es la distribución poblacional. Es una distribución de una población X, una población cualquiera. Vemos por la forma que estamos hablando de una distribución unimodal, sesgada hacia la derecha, y que tiene una media mu y que tiene una desviación estándar sigma. Esa es mi población. Ahora bien, yo voy a extraer una muestra de esa población y esa muestra también va a tener una distribución, que fue lo que vimos ahorita, una distribución de esa muestra, que va a ser ese gráfico primero que estamos viendo, donde la flecha no está punteada. Y esa data que yo obtuve de la población me va a dar una media y me va a dar una desviación estándar, que es la que estamos viendo ahí como Y1 y S1. Entonces, pero así como yo saco una, yo puedo sacar infinitas. Entonces saco otra, esa otra va a tener una distribución distinta, aunque también puedo ver que está un poco sesgada, que va a ser, entonces va a tener también otra media. A esa segunda muestra yo le saco la media y le saco la desviación. A una tercera muestra también le saco la media y le saco la desviación. Entonces, ¿qué yo voy a ir haciendo?
cada media que yo vaya sacando de esas muestras que estoy obteniendo de la población, las voy graficando. Las voy graficando en este histograma y al final, a medida de que yo vaya incluyendo más medias, es decir, más medias de las muestras, por el teorema del límite central, vamos a poder ver que la forma de este histograma va a seguir, va a ser aproximadamente, se va a aproximar cada vez más a la normal. Y entonces ya eso nos va a permitir utilizar el modelo normal para poder hacer mis estimaciones. Entonces acá vemos en el gráfico debajo donde ya contamos con una distribución normal. Esa distribución normal es la distribución de las medias de muestras, de todas esas medias que yo fui sacando una a una. Cada vez que sacaba una muestra, sacaba una media, la colocaba. Entonces, a medida que el número de esas muestras va creciendo y el número de medias, por supuesto, yo voy a obtener este gráfico normal centrado en la media poblacional y con una distribución normal en cuanto a desviaciones estándar. Entonces vemos o sea, que podemos ya saber con eso qué proporción de la gráfica se encuentra a una desviación estándar, es decir, a un sigma sobre n cuadrado, a 2 sigmas sobre n cuadrado, por ejemplo, porque cumple con las condiciones de un modelo normal.